Voy a tratar de compartir mi pantalla en un segundo. Solo me confirman si pueden ver la presentación, por favor. Sí, sí lo vemos. Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes en Perú. Muy agradecido al doctor Jesús por la invitación a ser parte de este magno congreso. Y venimos a aportar un poquito de información de las investigaciones que venimos desarrollando tanto en Gestar Perú como en Genética Center. Entonces, la charla que hoy vamos a conversar y dialogar es los microRNA de espermatozoides y su implicación en reproducción asistida. Los temas que vamos a abordar hoy día es hablar un poco sobre los microRNA, qué es realmente la biogénesis. Sabemos todos que el año pasado recibieron el premio Nobel en base a este trabajo de los microRNA, un poco de microRNA en espermatozoides, trabajos, investigación que se viene desarrollando en Gestar. Y finalmente, ¿qué nos vamos a llevar a casa? Perfecto. ¿Qué es realmente los microRNA? Los microRNA son ARN pequeños, no codificantes, que aproximadamente tienen entre 19 a 25 nucleótidos, que van a regular la expresión génica mediante la unión al ARN mensajero, permitiendo su degradación o inhibiendo la traducción. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nuestras células forman estos microRNA, van a migrar hacia el ARN mensajero, lo van a destabilizar, lo van a degradar o van a tratar de impedir la traducción de alguna proteína. Pero ¿qué significa eso realmente? ¿Qué es lo que sabemos nosotros actualmente? Sabemos que todas nuestras células del cuerpo tienen el mismo ADN, sin importar de qué célula hablemos. Si hablemos de una célula adiposa, cartílago, musculares, todos tienen el mismo ADN. ¿Qué hace posible que cada una pueda tener la expresión de genes diferentes y que podamos tener proteínas diferentes? Entonces, la que hace posible todo esto son los microARN. Estos microARN van a hacer posible que algunos genes en algunas células se puedan presentar en mayor concentración o mayor cantidad o en mayor expresión, ¿ok? A diferencia de otras células. Entonces, veamos esta imagen. Tenemos una célula, en esta célula vamos a producir, ¿ok? Un microARN y este microARN va a ser responsable de que alguna proteína se pueda expresar en mayor cantidad. ¿Está bien? Dependiendo y tiene muchas funciones, por ejemplo, en el desarrollo, la fisiología. Y actualmente se está estudiando mucho, mucho a nivel de cáncer. Se está haciendo mucha terapia génica colocando estos microRNA para que puedan inhibir la transcripción o la traducción de alguna proteína que sea responsable de algún cáncer. ¿Y, y qué sucede realmente en el campo de la fertilidad? ¿Por qué estos microRNA también están tomando mucha partida, muchos trabajos de investigación? Actualmente sabemos que el microRNA va a participar tanto en cáncer, metabolismo, la proliferación celular, en la diferenciación celular, en el desarrollo, en la epigenética, ¿no? En la secreción de insulina, apoptosis, células madre, pero también están presentes estos microRNA en espermatozoides. También podemos nosotros tocar este tema a nivel de reproducción asistida. En humanos, cuando existe una alteración, ojo, cuando existe una alteración de estos microRNA, hay una menor expresión de estos microRNA, van a estar relacionados a enfermedades, cáncer, y también van a estar relacionados en la infertilidad masculina como en la infertilidad femenina, incluso en el desarrollo embrionario. Actualmente se está hablando también de que son responsables de que los embrioncitos que tengamos en laboratorio, por ejemplo, a veces lo que hacemos es medir la progesterona, el médico va a evaluar a la paciente si realmente el endometrio está receptible y lo que se hace es transferir un embrión hermoso en un endometrio hermoso y al final de los 15 días la beta es negativa. Nos preguntamos realmente si nos quedamos cortos haciendo la evaluación
del endometrio haciendo la evaluación de la progesterona o necesitamos además ya de que la genética y la biología molecular sea parte del día a día en los laboratorios para ayudarnos a entender? Por ejemplo, puede haber algunos microRNA que sean responsables en su cantidad y expresión que puedan estar para determinar si realmente este embrioncito tiene altas posibilidades de poder implantarse. Y ese es un trabajo a futuro que ya lo tenemos, que ya estamos por desarrollarlo para que nosotros podamos empezar en Genética Lab, en Genética Center y Gestar Perú. Perfecto, entonces ya entendemos cuál es la función del microRNA. El microRNA lo que va a hacer, una vez que ya se ha producido, lo que va a hacer es unirse a un RNA mensajero tratando de inhibir que este RNA mensajero pueda producir una proteína o puede hacer que lo destruya. ¿Ok? Sabemos que este microRNA va a representar entre el 2 al 3% del genoma humano. Va a regular la expresión de aproximadamente el 60% de los genes. Asimismo, un microRNA puede regular alrededor de 200 transcriptos. Vean, uno solo puede ser responsable de 200 transcriptos. Y un RNA mensajero también puede ser regulado por múltiples microRNA. Por ejemplo, acá tenemos un microRNA. Vean todo lo que es responsable. Todos los genes responsables, dependiendo de la función que puedan presentar, y este es un ejemplo de cáncer. Entonces, uno solo puede regular muchos genes, puede regular la expresión de que estos genes puedan producir alguna proteína. ¿Y dónde se forma realmente? Para poder entender un poco de la biogénesis del microRNA, estos van a producirse a nivel del núcleo, ¿vean? Una vez que se ha formado, tenemos un pre-microRNA, vienen enzimas como el DROCHA y DGCR8, forman un pre-microRNA y luego, gracias a la esportina 5, este pre-microRNA va a ir hacia el citoplasma. En el citoplasma, gracias a otras enzimas, vean cómo tiene esta estructura, como una horquilla, al final vamos a obtener este típico RNA de una sola cadena, que es no codificante, y esta, junto a todo un complejo llamado RIS, se van a unir al RNA mensajero para producir la inhibición de la proteína, ya sea uniéndose al RNA mensajero para poder degradarlo, formando la deadenación o inhibiendo la traducción como tal. Y como comentamos, sin duda, hablar de microRNA, tenemos que hablar de Gary Rutko y Víctor Avalos, que son los ganadores del premio Nobel en el año 2024 de Fisiología y Medicina. Ellos trabajaron hace más de 30 años, estaban tratando de ver en relación al desarrollo, a un momento de desarrollo específico del nematodo C. elegans, en el cual la mutación de un gen producía que el tamaño de estos no sean iguales. Empezaron a trabajar tanto en el IN14 y en el IN4. Ellos trabajaban de forma separada, luego se comunicaron ellos y encontraron que realmente una con otra había correlación. Entonces, al tener este contacto, determinaron que LIN4, que estaba produciendo, era una secuencia corta que una vez que se unía al LIN14, inhibía la producción de una proteína para que el desarrollo de este nemato sea normal. Entonces empezaron ya los primeros trabajos en el año 1993 sobre los microRNA. A partir de ellos, incluso empezaron al inicio, no le daban importancia. Hoy por hoy, si podemos ver la bibliografía, hay miles y miles de trabajos de microRNA tratando de ver en las diferentes áreas, incluyendo en el mundo de la reproducción asistida, incluyendo también el cáncer. Perfecto, entonces ya hemos conversado un poco sobre los microRNA, sabemos quiénes fueron los ganadores. Ahora veamos realmente la importancia a nivel de espermatozoides. Siempre que hablamos nosotros de espermatozoides y queremos tratar de ver qué es lo que sucede cuando no nos va bien los casos en las técnicas de reproducción asistida, se nos viene a la cabeza a todos, ok, fragmentación de ADN. Le hacemos la fragmentación de ADN, ya sea por la técnica que tengan en su laboratorio, SSD, túnel, COMET, SSCA, cualquier técnica que puedan utilizar. Y nos da como resultados de que la fragmentación se encuentra ok, que no hay por ahí ninguna información que tenga daño a nivel de ADN.
Entonces, en laboratorios nos quedamos limitados. Empezamos a preguntarnos, entonces, ¿por qué el caso no funcionó correctamente? Y estamos yendo ya a un caso exagerado en el cual hemos utilizado óvulos donados. Imagínense, óvulos donados, la calidad espermática al final de la selección estuvo muy buena, la fragmentación no tiene nada que ver y nos quedamos limitados. ¿Y esto por qué? Porque cometemos un gran error. Creemos que solamente el espermatozoide está transmitiendo solamente el ADN. Nos quedamos cortos con la demás información. Cuando un espermatozoide ingresa a un óvulo, no solamente estás transmitiendo el ADN, también estás transmitiendo RNA mensajero, está transmitiendo estas pequeñas RNA no codificantes como los microRNA, está transmitiendo a la proteína o factor de activación al ovocito, al PLC-Z. Entonces, los centriolos, hay muchas, muchas cosas más. Entonces, a veces solamente nos limitamos a pensar, ok, hagamos una fragmentación y determinemos si realmente es la causa. Y al final nos quedamos muy, muy cortos. Entonces, para quedar más claro, el espermatozoide no solamente está aportando el ADN. O sea, si queremos quedarnos y entender algo más, debemos también nosotros, como decía un gran experto, no mirar al espermatozoide para hacer una diferencia. No solamente mirar al espermatozoide a 10X, 40X, sino si queremos entender por qué los casos no funcionan, deberíamos ir, poner un poquito de aceite y mirar al espermatozoide a 100X para poder entender por qué realmente los casos no están funcionando. Y nuevamente insisto, es porque ya debemos nosotros de tener en nuestros laboratorios de reproducción asistida, todos los de personal, los embriólogos, los médicos, entender un poco más de genética y biología molecular. Ojo, cuando digo entender de genética y biología molecular, para poder quizás entender qué puede estar sucediendo. No estamos hablando de que como nosotros, como embriólogos, podamos explicar a la paciente, mira qué gen está introducido, qué gen existe el problema. No, estamos hablando de que podemos entender qué puede estar pasando en nuestro laboratorio y por qué los casos, independientemente, no están funcionando. Uno de los primeros trabajos que empecé a analizar y revisar cuando ya nos involucramos en este tema de los microRNA fue este de Albert Salas Huetos, en el cual en el año 2012 empieza a tratar de ver si algunos microRNA que ya habían sido reportados en otras células también estaban presentes en espermatozoides. Entonces, ellos evalúan cuatro microRNA, el 23A, el 744, el LED7F y el MIR1. Solamente, ojo, solamente se había descrito uno de ellos, ya un trabajo anterior que el MIR23A estaba presente. Al analizar, encontró que el MIR1 no había o no se encontraba presente en espermatozoides. Además, él evaluó pacientes que eran normosospermicos, astenoteranosospermicos y un teratosospermicos. Al hacer la investigación, determinó de que uno de ellos, vean, cuando el paciente 2, este paciente que era normosospérmico, en relación al HCA-MIR LED7, vean, la expresión, ok, de este microRNA había diferencia significativa con relación a los pacientes que presentaban algún problema. Entonces, él empezó a notar realmente de que podía haber diferencia en pacientes normosospermicos y en pacientes que puedan presentar alguna alteración a nivel de la calidad espermática. Y este trabajo es muy bonito y se lo recomiendo a todos los que quieran entender un poco del microRNA, porque te da las pautas necesarias cómo nosotros deberíamos evaluar realmente y saber que estamos haciendo un buen estudio. ¿Por qué? Primero, cuando uno trabaja en microRNA a nivel de espermatozoides, tiene que tratar de estandarizar realmente la extracción del ARN en espermatozoides. Es muy difícil. Es una célula, el espermatozoide es una célula maravillosa, una célula en la cual no tiene citoplasma, casi todo es núcleo. Entonces, tratar de recuperar el ARN mensajero y los microRNA a partir de esta célula es muy complicado. Lleva mucho tiempo de poder estandarizar. Luego hay que hacer muchos controles para saber realmente que lo que estamos obteniendo es ARN y no está contaminado con ADN que nos pueda dar una variabilidad en las expresiones que nosotros queremos demostrar. Entonces, hay marcadores, por ejemplo, para poder determinar, y él, en este trabajo de Albert Salas Huetos, él empieza a utilizar como control la protamina.
para a la gente que no está muy involucrada a nivel molecular, cuando nosotros evaluamos a nivel de biología molecular, usamos un termociclador, solo podemos evaluar ADN, no podemos evaluar ARN. Entonces, para determinar el nivel de expresión de este ARN, nosotros tenemos que transformar el ARN a un ADN complementario. ¿Qué significa un ADN complementario? Si se acuerdan a nivel de la universidad, colegio, en el cual solamente tenemos exones, no tenemos intrones. Cuando hablamos de un ADN genómico, el ADN genómico hay exones y intrones. Entonces, siempre el ADN complementario, el peso molecular va a ser menor. Con esto, él puede comprobar si realmente hay o no presencia de ADN genómico. Entonces, con esto nosotros podemos recién determinar si es que la muestra que vamos a analizar es limpia, es pura, para poder entender si es que los valores de expresión son buenos o no. Hay muchos trabajos, y acá vamos a mencionar solamente unos cuantos. Hay muchos trabajos a nivel de microRNA, a nivel de espermatozoides. Muchos. Hay algunos que comparan técnicas de selección, hay algunos que comparan fragmentación de ADN, otros que comparan eh, la calidad espermática. Así que vamos a mencionar unos cuantos nada más y vamos a tratar de explicar con ello la investigación que estamos realizando. En este trabajo quisieron determinar si solamente podíamos a nivel de semen analizar los microRNA en espermatozoides y si también había parte de estos a nivel de plasma seminal. Cuando analizaron 11 microRNA, cada uno involucrado en un proceso de la espermatogénesis, ellos vieron que tanto en el plasma seminal como en espermatozoides podíamos nosotros encontrar microRNA. ¿Y esto para qué nos sirve entender el plasma? ¿Por qué queremos saber? Por ejemplo, en un paciente que tiene, hagamos un ejemplo que tiene azoospermia. No tenemos espermatozoides para poder analizar, pero tenemos el plasma seminal en el cual podemos analizar la expresión de estos. Y hay trabajos en el cual han analizado ya microRNA que nos indica si realmente el paciente tiene o no, vean, según la expresión que presente, tiene o no espermatozoides a nivel testicular, para no entrar a una biopsia. Así como usamos a los microRNA la microelección, disculpe, microelección de cromosoma Y para determinar si salió AZFA o el B o el C, y nos va a decir realmente cuál de estos, ¿sí? Si podemos entrar o no, abrir un testículo para poder nosotros recuperar. Igual los microRNA, según el nivel de expresión, nosotros podemos saber si es que el paciente tiene o no espermatozoides, si es que realmente entramos a abrir el testículo o no. Entonces, mediante este trabajo, ellos determinaron que podemos encontrar microRNA tanto en espermatozoides como en el plasma seminal. ¿Qué más encontraron ellos en este trabajo? Encontraron que algunos, vean, algunos microRNA, cuando son normospermicos, en comparación de los ástenos con los teratos, vean, se encontraban en sobreexpresión. Es decir, había una mayor cantidad de estos microRNA en pacientes normospermicos con relación a los pacientes que eran asteno o tera. ¿Qué quiere decir? Que por ahí se está produciendo alguna proteína que realmente está causando la infertilidad. ¿Qué más se encontraron? No solamente microRNA que estaban en sobreexpresión, sino había microRNA que estaban, ¿sí?, en down regulation, que estaban en una regulación muy baja, que decir que se estaba produciendo muy poco. ¿Para qué? Probablemente para que algunas proteínas puedan actuar, puedan ser parte beneficiosa para la calidad espermática. Cuando habían estas proteínas en mucha cantidad, o estaban sobreexpresados con pacientes ásteno y terato, entonces empezaron a causar la infertilidad. Y habían otros microRNA que realmente no importaba si estaban tanto en ásteno o en oligo, ¿ok? Con los normospermicos no importaba porque estaban presentes, pero no tenían alguna correlación con infertilidad. En este trabajo de Kai Sao, también empezaron a analizar ya a partir del daño de DNA. Quisieron saber si había microRNA responsables de que causen la alta fragmentación de ADN. Ellos empezaron a evaluar pacientes que tenían por debajo del 15% y pacientes por encima del 30%. Evaluaron aproximadamente 18 microRNA
Inicialmente tomaron 24 pacientes, analizaron y entre estos 24 pacientes determinaron cuáles de estos microRNA sí había diferencia significativa en aquellos pacientes que presentaban muy baja la fragmentación y en aquellos pacientes que presentaban alta fragmentación. De estos que encontraron, ya aumentaron la cantidad de pacientes a 70 y finalmente hicieron una estadística con los 94 pacientes. Entonces, vean, analizaron todos, como son 18 microRNA, y determinaron que cuando evaluaban 24 pacientes, habían tres marcadores, el 15B, 424 y 29C, que podía verse diferencia significativa en pacientes que tenían baja fragmentación con alta fragmentación. Entonces, empezaron a analizar y estudiaron ya más pacientes, 70 pacientes, y encontraron que se mantenía la diferencia significativa con el 424 y el 29C. El 15B ya no había diferencia. Cuando juntaron todos los pacientes, encontraron que seguía manteniéndose la diferencia de 424 y 29C. Entonces dijeron, wow, tenemos dos microRNA que cuando su expresión disminuye, ojo, cuando la expresión va a disminuir, la fragmentación va a aumentar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay dos microRNA responsables realmente de que estén causando daño. Ellos no se quedaron ahí, dijeron, ok, ya que no podemos hacer estudios en varones, hagamos estudios en ratones. Veamos ratones, coloquemos un lentivirus, para que podamos inhibir realmente la expresión de estos. Al ver la expresión de estos en ratones, encontraron de que el 322 en ratones, que es similar al 424 en humanos, era más significativo. Hicieron cortes histológicos, probaron con un marcador el gamma H2AX, ¿sí? Las zonas, y vieron que realmente cuando inhibían la producción, ¿sí? Del lentivirus 1322 había mucho más daño en comparación de los controles. Entonces determinaron de que este marcador, este microRNA, era responsable del daño a nivel de ADN espermático. Empezaron también los estudios ya a nivel de la reproducción asistida, ver si realmente habían microRNA que podían ser utilizados como biomarcadores en espermatozoides y que sean responsables de los resultados de las técnicas de reproducción asistida. Para ello estudiaron al 34B y al 34C. Quisieron ver si es que la presencia de este microRNA, la expresión de este microRNA o la buena calidad de embriones enviables. Y encontraron que el 34C, ¿no? El 34C, ¿sí? Era responsable de que los embriones en día 3, según la cantidad de expresión que tenga este marcador, en día 3 tenga embriones de buena calidad. Asimismo, pudieron encontrar que cuando había, vean, una buena expresión de 34C en sus espermatozoides del paciente, podríamos decir que aumentaba la tasa de embarazo. Y ellos encontraron un punto de corte y dijeron, perfecto, vean, vamos a analizar a un paciente antes de entrar a un proceso de fecundación in vitro, veamos a nivel espermatozoides antes y veamos cuál es su punto de expresión de este marcador. Y dijeron, ok, vean, tenemos un punto de 6,82 y cuando presentaban ese punto de corte, la tasa de implantación, ¿vean?, se duplicaba. Es decir, cuando había más microRNA en espermatozoides, cuando su muestra seminal presentaba un mayor valor de este microRNA, la tasa de implantación se duplicaba que cuando era muy baja. La tasa de embarazo aumentaba tres veces más, un 60% aproximadamente, un 22%, y la tasa de nacido vivo en casi tres veces. Entonces, ¿para qué nos sirve esta información? Podemos hacer, antes de ir a un in vitro, hacer un estudio al paciente, determinar realmente el nivel de expresión de estos microRNA y poder saber, darle un tratamiento si vemos que está muy bajo, para aumentar las probabilidades, porque estos microRNA pueden estar relacionados con el desarrollo embrionario, con la tasa de blastocistos y la tasa de plazo. Quisieron evaluar este 34C, otro grupo, en el cual si estaban presentes en ocitos, en la célula granulosa, para poder hacer estudios, y ellos vieron de que
no estaban presentes ni en ositos, ni en células glandulosas, ni en los ovocitos que no han sido fertilizados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto realmente era responsable de espermatozoides y pronto, ya desde que ocurre la fecundación a nivel de embriones. Ahí sí pudieron encontrar. Estos fueron embrioncitos ya de descarte que no fueron tomados en cuenta y vieron que sí había este microRNA en blastocisto. ¿Qué quiere decir? Que el espermatozoide está transmitiendo la expresión de este microRNA al ovocito para formarse el embrión y formar un blastocisto. Y este estudio también encuentra un punto de corte, vean. Ellos encuentran el 34C en 1,9. Y esto va a depender de la población. Pues sabemos la variabilidad genética. Cada población pueda tener un punto de corte diferente, igual que la fragmentación de ADN. Todos trabajamos con 30%, que cometemos un gran error. ¿Por qué? Porque no estamos, ¿sí? En Inglaterra, no estamos en Europa, estamos en Sudamérica, estamos en Norteamérica, entonces los puntos de corte son diferentes y no podemos hacer la misma evaluación para todos. Vean, cuando empezaron a ver el punto de corte, vean la tasa de embarazo. La tasa de embarazo nuevamente empezaba a duplicarse en aquellos pacientes que tenían en sus espermatozoides un valor más alto de este microRNA, igual que la tasa de implantación. A veces no solamente actúa solo un microRNA, necesita de otros microRNA para poder nosotros determinar si realmente tiene o no una relación. Y en este trabajo, nuevamente evalúan el 34C y el 449 5P. Y estos pacientes empiezan a determinar qué técnica de selección es mejor, determinan que el swing up es mucho mejor que el gradiente para la tasa de embarazo, y además vieron que cuando el microRNA presentaba una mayor expresión y el 449, ojo, la expresión era muy baja, la posibilidad de poder llevar un embrión a blastocisto era 14 veces más. Vean. Pero en el caso de que este microRNA en esa muestra seminal era muy bajo y en vez de que este microRNA 449 tenga una expresión baja, era muy alta, la posibilidad de llegar a embriones era casi nula. Entonces, empezaron a ver que hay microRNA que te van a llevar a infertilidad e incluso son la causa en la cual no llegan embriones. Esto quiere decir de que a veces cuando nos preguntamos por qué no le llegaron blasto a la paciente, si la fragmentación está ok, la muestra está ok, es porque nos quedamos limitados todavía en poder entender qué es lo que está pasando más allá. Y nuevamente, insisto, deberíamos ver ya al espermatozoide, no a 10X, 20X, sino veámoslo a 100X. Si queremos entender más, hagamos más estudios en genética y biología molecular. Otro de los marcadores es el 191, en el cual vieron y analizaron una gran cantidad de microRNA y vieron que este microRNA 191 que estaba presente en espermatozoides, estaba presente también en el desarrollo de embriones de buena calidad. Cuando había expresiones altas de este microRNA, las tasas de fertilización eran mayores en 80%, la tasa de embrión efectivo estaba por encima del 80%, la tasa de un embrión de alta calidad estaba por 70%. Entonces, ellos determinan de que la alta expresión del 191 nos puede indicar que podemos tener embriones de muy alta calidad. Pero el hecho de que no tengamos una alta expresión tampoco no es que no tengamos ningún embrión, sino que las posibilidades van a ser mucho menores. Y a diferencia de los otros trabajos, ellos encontraron que el 34C para ellos no tenía ninguna diferencia significativa con los embriones. Y vuelvo a insistir, esto va a depender de la población en la cual nos encontramos. No podemos nosotros decir, lo que pasa en Perú va a suceder en México. Ya tenemos trabajos comparativos con Pedro Cuapio, comparando la ciudad de Chiclayo con México, con la Ciudad de México, y los resultados son muy, muy diferentes. Y este trabajo empezaron a analizar a nivel de 191, pero ya no en embriones. Quisieron ver si es que el medio de cultivo de embriones que habían implantado había una alta expresión o no. Estudiaron 4 microRNA, el 21.3P, 24.1.5P, 191.5P, y encontraron de que el 191, ojo, vean, cuando había una expresión en los medios, ¿sí? Los medios donde estuvieron los embrioncitos, había una mayor expresión de 191.5P, la tasa de embarazo era 5 veces más en comparación cuando la expresión era muy baja. Con esta información, nosotros en Gestar y en Genética Center
hemos empezado a trabajar con los microRNA, empezamos a ver qué es lo que está sucediendo, todavía estamos en proceso, no vamos a brindar todavía los datos, pero les voy a comentar qué trabajo es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hace? Llega una muestra, analizamos si es oligo, ásteno, terato, es más, hacemos la fragmentación y luego decimos, bueno, en mi laboratorio yo trabajo con gradientes, no, yo trabajo con FinAp, no, yo hago columnas, yo hago Pixie, yo hago microfluido. Cada laboratorio trabaja independientemente y todas las muestras lo trabajan igual. Ahora la pregunta es, ¿realmente cuando un paciente es oligo se debe usar FinAp o gradientes o columnas o Pixie? Pues lo que nosotros estamos tratando de ver es que dependiendo de la calidad espermática, ojo, dependiendo de cómo llegue la muestra, nosotros poder entender qué técnica de selección espermática podemos utilizar, pero ¿y esto en base a qué? Que vamos a analizar dos microRNA que han sido muy estudiados, el 191 5P y el 34C. ¿Quién me dice que cuando me llegue una muestra ásteno, yo debería hacer gradientes? Porque realmente he visto que cuando hago gradientes voy a recuperar espermatozoides que tengan una mayor expresión de estos marcadores que me van a llevar a tener muy buenos embriones y aumentar la tasa de embarazo. Pero cuando venga un terato, quizás no necesito gradientes porque demostré que con SwingUp era mejor, porque podía recuperar una mayor población de espermatozoides con la expresión de esto. O quizás con columnas de anexina. Cuando venga un paciente normo, no le hago gradientes ni sin app, le hago una columna de nexina porque probablemente con columna de nexina ya determiné que el nivel de expresión de estos marcadores, estos biomarcadores, van a ser muy alto y voy a entender que voy a tener una buena calidad de embriones y una tasa de embarazo excelente. Ese es el estudio que estamos tratando de hacer nosotros en Gestar y en Genética Center. Tratar de ver, dependiendo de la calidad espermática, qué técnica de selección yo debería utilizar con la intención de poder aumentar las probabilidades de embarazo en nuestro centro y transmitir esto mediante una publicación para que ustedes empiecen a replicarlo en su país. Hablar de microRNA, bueno, ustedes pueden encontrar, como mencioné, una gran cantidad. Hay miles de microRNA responsables en meiosis, en el inicio de la meiosis, en la espermogénesis, célula de Sertoli. Hay tantos microRNA, tanto en el factor masculino como en el factor femenino, que son responsables. En la tasa, en la probabilidad de implantación, ustedes pueden tomar cualquiera de ellos, buscar en la grafía y ver si realmente ya hubo estudio y empezar a trabajar. Entonces, la intención de que nosotros podamos ya empezar a estudiar nuevamente más allá de la fragmentación y dejar de pensar que la fragmentación es lo máximo que podemos lograr, ya debe quedarse atrás. Entonces, ¿qué nos llevamos a casa realmente? Que existen diferencias a nivel de expresión de microRNA entre pacientes normos o cualquier tipo de muestra que puede llegar que tenga un parámetro alterado. Desde ahí ya lo sabemos. ¿Qué más? Que los niveles de expresión de algunos microRNA en espermatozoides están correlacionados con la calidad embrionaria. Nosotros estamos trabajando con dos. Probablemente algún laboratorio encuentre otros que también y pueda determinar las expresiones y en base a eso generar un trabajo en el cual ayude a que pueda aumentar la tasa de embarazo y los bebés nacidos en casa. Las investigaciones han determinado que los microRNA pueden utilizarse como biomarcadores, es decir, ya antes de hacer un in vitro podemos saber cuál es la probabilidad de que pueda presentar un paciente un buen embrión, que sea quizás euploide en un futuro y que pueda lograr una buena tasa de embarazo. Finalmente, invito a todos los centros a empezar a realizar investigación. Así como nosotros tenemos un centro de investigación, todos los centros de fertilidad deberíamos tener uno con su personal capacitado, empezar a hacer QPCR, secuenciamiento, para que la genética y la biología molecular ya sea parte de todos los centros de fertilidad. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, encantados de poder responder.